Seguimos con el estudio de la palabra de Dios, seguimos con este tiempo dedicado al único digno de alabanza y de adoración, a aquel que ha redimido nuestras almas, que ha dado un nuevo sentido y vida a nuestras vidas, vida a nuestros corazones. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que Dios espera de nosotros. Hablábamos de aquel llamado de Dios para toda la iglesia, incluidos nosotros, a vivir en santidad. Estamos estudiando Primera de Pedro, este libro cortito sí, pero lleno de referencias hacia los otros libros de la Biblia. Y hoy no será diferente. Y es que el Señor a lo largo de los siglos fue preparando a su pueblo para la llegada de aquel que cumpliría todas las profecías. En nuestra Biblia siempre hemos tenido esta división, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús y nos apunta a la persona de Cristo Jesús. El anuncio que Él traía cambió para siempre el mundo. Cambió para siempre la historia. Dios anunció en sus profecías en el Antiguo Testamento un cambio eterno y una nueva manera de acercarse a Él. Pero cuando el Mesías, cuando esta persona que Dios había apuntado vino al mundo, fue rechazado, fue desechado. Pero a pesar de esto, Él cumplió con todas las profecías señaladas hacia el futuro. Él las cumplió. De manera que hoy estaremos estudiando quién es este por el cual debemos vivir. ¿Quién es este del cual Pedro está hablando? ¿Por qué esta persona nos llama a vivir en santidad? ¿Por qué demanda de nosotros una nueva manera de vivir? ¿Por qué dice que hemos nacido de nuevo? Versículo 23. Y es que el Señor demanda de nosotros, pero no podemos cumplir lo que Él quiere que hagamos si no le conocemos. Y terminamos el domingo anterior con la promesa de que hoy estudiaríamos quién es Cristo, quién es Dios. Vamos a empezar con una oración. Padre Santo, gracias por el privilegio de estar hoy aquí. Gracias, Padre, porque podemos venir con plena libertad y predicar tu palabra y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que no tienen esta bendición, que tienen que reunirse a escondidas, pues son perseguidos. Así que, Señor Padre, dales fortaleza ahí donde estén. Y a nosotros danos amor y pasión por tu palabra, amor y pasión por las almas, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús, el autor de la vida, el protagonista hoy, mañana y siempre, aquel de quien hablan las Escrituras, en tu santo nombre. Amén. Pues acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2. Hoy estaremos viendo la continuación del capítulo 2, estaremos desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Y si bien parece que son pocos textos, la verdad es que es rico en referencias hacia las Escrituras y cómo Cristo Jesús cumple con las profecías señaladas, cómo Cristo Jesús es protagonista no solo en su palabra, sino también en nuestra vida, y cómo su persona, la persona de Cristo Jesús, debe afectar mi vida hoy. Y es que Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4, dice: acercaos a Él. Este es el primer llamado, acercaos a Él. Si lo combinamos con el versículo 3, vosotros que habéis gustado la bondad del Señor, acercaos a Él. Y ojo, que ya con la primera palabra, con el primer verbo, acercaos, el apóstol Pedro nos llama a ir a Cristo Jesús. Acercarnos, esta palabra demanda una acción continua.
no es acercarme hoy y mañana, no. Es acercarme a Él para permanecer en Él. Acercaos para permanecer en Él, en Cristo Jesús. ¿Y quién es Él? Bueno, Él es la piedra viva. Por lo tanto, acercarme a Él es un acto de reconocimiento de mi dependencia y necesidad hacia Él, de quebrantamiento y compromiso, de reconocimiento de quién es Él y de reconocimiento de quién soy yo. Me acerco a Él porque le necesito. Porque estoy muerto en delitos y pecados, nos dicen las Escrituras, pero en Él encuentro vida eterna y perdón de los pecados. Me acerco a Él porque yo no soy santo, yo soy pecador, pero Él sí es santo. Y Él me quiere transformar. Por lo tanto, este llamado, hermanos, subrayadlo en vuestras Biblias, ponedlo con fosforito, que se note este acercarme a Dios para permanecer en Dios, porque Él es la piedra viva. Y si has estado atento, notarás que esta idea se repite constantemente, ya no solo en los textos que estudiaremos hoy, sino también en los que ya hemos estudiado. Mira, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 3, se le llama esperanza viva. En el 1:23 se le llama palabra viva. Y en el 2:4 se le llama piedra viva. Cristo Jesús como aquello vivo, vivencial, que podemos experimentar, es la esperanza hoy, porque está vivo. Es la palabra de Dios para mí hoy, porque está vivo. Y es la piedra sobre la cual mi vida puede estar cimentada hoy, porque Él está vivo. Esta idea se repite porque constantemente estamos viendo quién es Jesucristo. Él, su vida me afecta a mí. Él es la piedra viva. Continúa diciendo que fue desechada por los hombres, pero que para Dios es escogida y preciosa. Salto al versículo 6. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por lo tanto, este texto enfoca nuestra mirada en Cristo Jesús y se le llama piedra viva. Y puede parecer que no tiene mucho sentido, pero si nos detenemos en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, notaremos que esta idea se repite constantemente. Podemos irnos al libro de Isaías, versículo 53. Y este texto habla del Mesías. Isaías 53, haciendo referencia a cómo Cristo Jesús fue desechado por los hombres. Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Cristo Jesús, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La piedra desechada por los hombres. Esta idea también la podemos encontrar en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La piedra desechada por los hombres. Y si vamos a Lucas, versículo 23, 20 al 24, veremos que también fue desechado por el pueblo. Lucas 23, 20 al 24, dice: Pilato, que quería poner en libertad a Jesús, habló de nuevo a la gente, pero ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!
Él por tercera vez se dirigió al pueblo. ¿Pero qué delito ha cometido? No he descubierto en él ningún crimen que merezca la muerte. Le castigaré y le azotaré. Pero ellos seguían pidiendo a gritos que fuera crucificado, y finalmente prevalecieron las voces del gentío y de los principales sacerdotes. Mira, todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Cristo, al Mesías que habría de venir. Y se nos narra cómo iba a venir y cómo iba a transformar. Se nos narra su mensaje, se nos narran los cambios que Él vendría a imponer. Y el pueblo de Israel conocía las Escrituras. Y los sacerdotes conocían la ley. Y los fariseos eran doctores en la palabra que Dios les había dado. Pero cuando Cristo Jesús vino, dice que fue desechado. Lo apartaron. Es más, el versículo que acabamos de leer dice que los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, gritaban con la multitud: crucifícale. Él es la piedra desechada. Es la piedra viva. Pero muchos fueron los que lo apartaron. Pero sigue diciendo, Él es la piedra viva que fue desechada por los hombres, pero que para Dios es escogida y preciosa. Volvemos a Isaías, al mismo capítulo, Isaías 53, versículo 10 al 12. Antes hemos leído cómo nosotros le despreciamos, le desechamos, pero en el versículo 10 al 12 de Isaías 53 dice: el Señor quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento para entregar su vida como ofrenda expiatoria por el pecado. Verá su descendencia, vivirá muchos años y por su mano prosperará la voluntad de Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y cargará sobre sí las iniquidades de ellos. De manera que para Dios Él es precioso. Sigue diciendo, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, pues llevó él mismo el pecado de muchos y oró por sus transgresiones. Muchos años antes ya el Señor narraba lo que ocurriría en esa cruz. Lo desecharon, la humanidad lo desechamos, pero Él es para Dios escogido y precioso, porque por su cruz trajo vida y redención a la humanidad. Lo desechamos, pero Él para Dios es precioso. Sigue diciendo Marcos, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y Juan le bautizó en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y desde los cielos vino una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por lo tanto, Cristo Jesús es escogido y precioso para Dios, rechazado por los líderes religiosos, rechazado por el pueblo, pero Él, a pesar de ello, trajo salvación, la salvación anunciada por los profetas. Él es la salvación personificada. Pedro, de hecho, ya había mencionado este texto que lo encontramos en los Salmos, en el Salmo 118, 22, y él ya había predicado este texto en Hechos 4, del 8 al 12, diciendo: Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos, cuando estaba siendo interrogado por ellos:
Decía Pedro: puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien ha sido sanado éste, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Este, Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Él es la piedra escogida y preciosa por Dios. Muchos fueron los que lo rechazaron, pero Él aún así fue a esa cruz y tomó nuestro lugar. Él es, sigue diciendo, la piedra angular. Aunque actualmente no usamos tanto en la construcción los arcos, antiguamente estas construcciones tenían arcos. Esta construcción fue tan revolucionaria que la podemos ver aún hoy en día. ¿Cuántos años tiene el Coliseo? Y se mantiene en pie. ¿Cuántas veces no podemos ir a ver un acueducto construido con arcos? Pero la piedra principal, esencial para que el arco se mantenga en pie 2000 años después, es la piedra angular. Esta piedra era escogida, era observada, estudiada para que la estructura durase. Y los líderes religiosos, y los judíos, y la humanidad, con esta comparación que hace el texto, vio al Señor y lo rechazó, lo desechó. Pero esta piedra, desechada por los edificadores, ha venido a ser la piedra angular, el punto principal de la estructura. Por lo tanto, Jesús dice aquí, Pedro, que es la piedra viva. Acercaos a Él, la piedra viva. Acercaos a Él, permanezcamos en Él, porque solo en Él hay vida y solo en Él hay salvación. Él es, dice el 2:6, he aquí pongo en Sión la principal piedra. Él es la piedra principal, porque Él es el único autor de la salvación. En ningún otro hay salvación. Ya lo había dicho Pedro. Él es la piedra angular, es lo más importante, y sin Él nuestra vida, la iglesia, se cae. Él es la piedra escogida por Dios, porque Dios decidió que en Cristo la humanidad sería salva por la eternidad. Él es la piedra preciosa, pues al verlo vemos el perdón y la redención de Dios para con nuestros pecados. Pero también mira que en el 8 dice que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque para aquellos que le rechazan, en su camino solo hay perdición y muerte eterna. Solo en Él hay salvación. De manera que cuando estudiamos quiénes somos nosotros ahora, en esta nueva vida en Cristo Jesús, no olvidemos quién es Él. Porque Él es el protagonista de nuestras vidas. Le pertenecemos, y si no es por Él, no podemos ser salvos. Cuidado, cuidado, nosotros también le desechamos. Cuidado, porque para aquellos que le desecharon, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Sigue diciendo, ellos, los que le desecharon por su desobediencia, tropiezan en la palabra por la cual estaban destinados. Sin Él no hay salvación, y en Él
tenemos una nueva identidad. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Versículo 5 del capítulo 2. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Esta nueva identidad en Cristo Jesús nos transforma de tal manera que ha dicho que Él es piedra viva. Y ahora dice que nosotros también somos piedras vivas que deben ser edificadas como casa espiritual. Somos sacerdocio santo. Tenemos un motivo para vivir. El Señor nos ha dado una razón, un porqué y un para qué. Como piedras vivas debemos ser transformados por Él. Somos parte de la iglesia. Y es que se compara la iglesia de Dios con este edificio. Pero cuidado, debemos ser edificados para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo nos va transformando. No somos piedras vivas porque nuestro carácter sea así. Somos piedras vivas porque cuando vamos a Cristo Jesús, Él nos transforma. De manera que nosotros debemos de reflejar el carácter de Dios. Versículo 9. Pero vosotros, nosotros somos, permíteme ponerlo en la primera persona del plural, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos da una nueva identidad, nos da un nuevo nombre y somos su pueblo. Somos un linaje escogido. Somos su pueblo. Y como su pueblo hemos de encarnar su carácter. Somos real sacerdocio y Dios demanda de su pueblo servicio. Que le sirvamos a Él, que nos ocupemos en su obra. Somos sacerdotes del Rey y debemos vivir para Él. Pero esta idea no es nueva. Esta idea ya la podemos encontrar en Éxodo. En Éxodo 19, aunque el Señor se refiere a el pueblo de Israel, vemos cómo el pueblo de Israel falla y el Señor hace este nuevo pueblo en el cual nosotros, los que no somos israelitas, también podemos formar parte de. Pero ya aquí nos habla sobre nuestra naturaleza. En Éxodo 19, del 5 al 6, dice: si ahora prestáis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esto es lo que has de decir a los hijos de Israel. Somos un real sacerdocio, sirviéndole a Él. No solo unos pocos. Si eres del pueblo de Dios, si eres de Cristo Jesús, Él te ha llamado a servir en su iglesia. Real sacerdocio. En ti debe ser evidente Cristo. Nación santa. Nación santa, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Lo decía ya el capítulo 1, versículo 16 de Primera de Pedro. Lo estudiamos el domingo pasado. Sed santos, porque yo soy santo. Si somos de Dios, si somos el pueblo de Dios, debemos ser sí o sí una nación santa, viviendo para Él y por Él. Porque somos, continúa el versículo 9 diciendo, pueblo adquirido por Dios. Dice 1 Corintios 6:12, porque habéis sido comprados por precio.
Por lo tanto, si somos pueblo adquirido por Dios, continuaría diciendo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, nuestro cuerpo y espíritu, son de Dios. Somos suyos. Su carácter debe reflejarse en nosotros. Somos suyos. Debemos, pues, reflejar a nuestro Señor y Salvador. Vosotros, versículo 10, y también lo pondré en primera persona, nosotros antes no éramos pueblo. Hombre, párate a ver y mira cuántas nacionalidades hay aquí reflejadas. ¿Cuántos somos? Habemos de todos, de todas partes del mundo. Pero aquí no somos varios pueblos. Aquí somos un pueblo. Un pueblo, el pueblo de Dios. Antes no erais pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. En todo este pensamiento el protagonista es Cristo, la piedra escogida y preciosa para Dios. Y muchos lo rechazaron, incluso nosotros, por mucho tiempo en nuestra vida, lo rechazamos. Pero si has venido a Cristo, recuerda que como pueblo suyo tienes un propósito, y es anunciar quién es tu Señor. Anunciar a Cristo Jesús, anunciar las buenas nuevas que aunque somos pecadores, el Santo ha venido y ha tomado nuestro lugar, y su salvación hoy está disponible a todo aquel que en Él cree, porque en ningún otro hay salvación si no es en Cristo Jesús. Este es el mensaje que debemos predicar, este es el mensaje que debemos encarnar, porque ahora como pueblo de Dios tenemos una nueva identidad, y aquellos que somos de Él hemos alcanzado misericordia. El pecado es muerte, pero Cristo Jesús es vida y vida eterna. Hemos alcanzado misericordia por la obra de Cristo Jesús, no por lo que hayamos hecho, por lo que Él hizo. Por lo tanto, en nuestra vida, Él debe ser la principal piedra angular, escogida y preciosa. En nuestra vida, Él es el punto principal. Sin Él nos desmoronamos. Sin Él quedamos destruidos. Sin Él no hay salvación y solo hay muerte. En la iglesia, Él es el protagonista. Sin Él estamos perdiendo el tiempo. Sin Él somos un club social, como mucho. Sin Él no podemos tener unidad y no podemos ser un pueblo. Él es el protagonista siempre. Por lo tanto, reflexionemos en nuestra vida. Porque es probable que quizás de boca digamos que Cristo Jesús es nuestro Señor, pero en nuestra vida debe evidenciarse con nuestros actos que Él es la principal piedra angular, escogida y preciosa. Debe evidenciarse que somos suyos, porque a Dios no le vamos a engañar, y Él conoce nuestros corazones. Y si tú aún no has conocido a Dios de manera personal, si aún no tienes a Cristo Jesús como tu Salvador, como aquel que puede perdonarnos de nuestros pecados, y hoy quieres aceptar a este Salvador, pues entonces déjame decirte que tienes vida eterna en Cristo Jesús, porque solo en Él podemos ser salvos. Pero si por lo contrario lo rechazas, recuerda que entonces para ti Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque solo en Él hay vida eterna. No esperes más. Ven a Cristo Jesús. Padre Santo,
Gracias, Señor, porque a pesar de que la humanidad te rechazó, Señor, y te escupimos a la cara, te golpeamos, Señor, nos burlamos de ti, te desnudamos y, Señor, te colgamos en ese madero. A pesar de todo esto, tú nos sigues amando. Y a pesar de que nosotros te desechamos, Señor, tú has venido a ser la piedra angular. Y a pesar de que en esa cruz nosotros cometimos el deicidio, te matamos, Señor, tú nos das vida eterna hoy, porque tú estás vivo. Tú eres la piedra viva. Y la cruz, Señor, está vacía. Y la tumba también, porque eres un Dios vivo. Y como Dios vivo nos has prometido vida eterna y creemos en ti. Y Padre, ahora que estamos en ti, cuán cierto y cuán verdadero es que somos un pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y antes no éramos pueblo, pero en ti tenemos una nueva identidad. Por ello, Señor, queremos obedecer a tu palabra y cambiar nuestra manera de vivir. Que en nosotros, Señor, haya lo que hay en Cristo Jesús. Que podamos también nosotros permanecer en ti. Que podamos, Señor, ser edificados en ti. Sigue, Señor, haciendo la obra que solo tú sabes hacer y solo tú puedes hacer. Sigue, Señor, glorificándote en esta tu iglesia y en esta tu vida, Señor. Porque cada uno de nosotros somos tuyos. Y si hay alguno que hoy quiere encontrarse contigo, toca su corazón, Señor. Y si hay alguno que rechaza tu persona, Señor, que está reacio a ti, Señor, ablanda su corazón, habla su vida, porque solo en ti podemos ser salvos. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.